Gracia y verdad, Iglesia Cristiana. Te invitamos a que escuches con nosotros este estudio y que sea de edificación para tu vida. Pues bien, después de toda la reseña ya de la sesión del estudio anterior, nosotros ahora nos encontramos en el capítulo 25. Les decía yo, nos quedamos la semana pasada con este hermoso sabor de boca de ver que Dios cuida a los suyos, de cómo es que Dios está viendo a su pueblo, ¿no? Y se lo hace saber a Balaam, le hace saber que ellos serán grandes, que ellos estarán en medio de esta tierra prometida, que ellos tendrán abundancia y bendición. Y después de esto, probablemente el pueblo de Israel descansó por un tiempo, por algún momento, en medio de todos estos pueblos hostiles, principalmente en medio de los moabitas. Y eso lo podemos ver en el capítulo 25, versículo 1, que dice: moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Esta parte de moraba Israel en Sittim, la palabra Sittim habla sobre árboles de acacia, ¿no? Es el plural para hablar de acacias. Entonces, lo que se cree es que el pueblo de Israel estaba en medio de un lugar en donde había árboles frondosos, árboles que le daban sombra, y que por lo tanto el pueblo de Israel pudo haberse distraído, pudo haberse relajado. Bueno, estamos en un buen lugar. Y dice que el pueblo comenzó a tener relaciones sexuales con las hijas de Moab, las cuales no solamente tenían relaciones con ellos, sino que invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Entonces, después de una gran victoria dada por Dios al pueblo de Israel, en donde vemos que nadie puede maldecirnos, nadie puede tocar al pueblo de Israel, nadie puede hacer algo contrario al pueblo de Israel cuando caminan en la voluntad de Dios. Y lo mismo pasa con nosotros como el pueblo de Dios en la actualidad. No hay ninguna cosa que pueda actuar en nuestra contra, y podríamos ceñirnos allá a Romanos y pensar, ¿no?, que todas las cosas nos ayudan a bien a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Pero en este momento, en el versículo 2 vemos que pues desde el 1, ¿no?, que el pueblo de Israel empieza a desviarse y empieza a tener relaciones sexuales, cosa que el Señor ya les había dicho al pueblo de Israel, que no se mezclaran con los pueblos de esa tierra. ¿Por qué no? Y aquí es un buen momento para nosotros reflexionar y pensar. El Señor está buscando fomentar la intolerancia ante otros tipos de personas, otros grupos, ante otras religiones, y la respuesta es no, pero no es grato delante de los ojos de Dios. Entonces, Dios le había dicho al pueblo de Israel: sean santos, como yo, su Dios, soy santo, apártense para mí, y sean un pueblo que se dedica a mí. Y es que vemos que el tener relaciones sexuales con personas de otras etnias o de otros grupos va a provocar, de otros pueblos, va a provocar que el pueblo de Israel no solamente caiga en el pecado de la fornicación, sino que también dice que van a acudir a los sacrificios de sus dioses, ¿no? Y entonces el pueblo de Israel en el verso 2 nos dice que comió y se inclinó a sus dioses, después de haber ido tan bien, después de haber recibido victoria tras victoria, y después de estar escuchando lo que Dios dice, ¿no? Cuando Dios dice a través de Balaam que es un pueblo que está tranquilo, ¿no? Un pueblo que es, ni siquiera sabe, está confiado de la bendición de parte de Dios. Y en este momento vemos que a ese mismo pueblo se vence a sí mismo. No es un pueblo que esté siendo derrotado por los enemigos de Dios, sino es un pueblo que
está actuando en contra de la voluntad de Dios. Y eso mismo, en el capítulo 31, unos capítulos más adelante en este libro de Números, nosotros podemos ver por qué fue hecho. Entonces, capítulo 31, versículo 16, fíjense lo que va a decir Moisés. Versículo 16 dice, aquí por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra el Señor en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación del Señor, ¿no? Entonces, Balaam, que se va derrotado porque no pudo maldecir al pueblo de Israel, se da cuenta de que, ok, yo no puedo hacer nada en contra del pueblo de Israel, pero sí puedo provocar que el mismo pueblo se acarree a sí mismo esa maldición, o que el pueblo de Israel a sí mismo se haga repugnante delante de Dios. Y eso es lo que está pasando, ¿no? Las moabitas están ahí y los del pueblo de Israel empiezan a verlas. Probablemente fueron enviadas las más hermosas por el consejo de Moab, por el consejo de Balaam, ¿no? Fueron enviadas las mujeres más hermosas para seducir a los hombres del pueblo de Israel, pero el problema no son las mujeres del pueblo de Moab, no es que ellas quisieran seducirlos, el problema es el corazón de los hombres del pueblo de Israel, que están siendo desviados por sus sentidos, que están siendo desviados por lo que ellos quieren, por lo que ellos creen que es lo mejor para ellos, a pesar de que ya conocen cuál es la voluntad de Dios. Y eso nos lleva a una pregunta para nosotros en la actualidad. ¿Cuántas veces nosotros somos desviados de lo que sabemos que Dios quiere de nuestras vidas por nuestros deseos, por aquello que nosotros estamos viendo, por aquellas cosas que de repente nosotros estamos deseando y que sabemos que no son gratas delante de Dios? Porque vemos entonces en el mismo versículo 3 del capítulo 25 del libro de Números, que dice que el pueblo entonces acudió a Baal peor, ¿no? Que era el dios de estos moabitas. Y entonces el enojo, el furor, la ira del Señor se enciende contra Israel. La ira de Dios no se enciende en el momento en el que ellos son tentados. Y esta parte es hermosa, porque entonces estamos viendo, no se trata de que la tentación no se acerque a mí, no se trata de que yo no esté cerca de cosas que sé que no están bien, o que yo estoy siendo, que yo sé que tengo una batalla contra ciertos deseos. Se trata de la acción que hago con lo que ha venido a mis sentidos. Y en ese aspecto, Dios se enfurece y esa ira de parte de Dios vamos a encontrar que va a resultar en gran parte del pueblo de Israel muerta, o una parte numerosa. Ahora, quiero que me acompañen, por favor, a la primera carta de Juan, capítulo 2. Vamos a la primera carta de Juan en el Nuevo Testamento, en el capítulo 2. Y ahí vamos a encontrar eh, que el apóstol Juan va a estar hablando de este tipo de situaciones en todo el capítulo, pero ahorita quiero que nos centremos en el versículo 15, ¿no? Entonces, en el capítulo 2, el apóstol Juan va a estar hablando y dice en el versículo 1, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiera pecado, bueno, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, ¿no? Pero la idea del apóstol Juan en esta carta, en el capítulo 2, es para que no pequemos, porque hay tentación, porque hay estos momentos en los cuales nosotros podemos ver y decir, híjole, es que sí lo quiero, aunque sé que es en contra de Dios, yo sí quiero engañar a mi esposo, yo sí quiero engañar a mi esposa, yo sí quiero mentir, yo sí quiero robar, yo sí quiero hacer las cosas mal. Y Dios dice a través del apóstol Juan, les quiero hablar esto para que no pequen, pero si pecan tienen un abogado. Ahora ya tú y yo tenemos a Jesucristo el justo al cual podemos acercarnos. Pero en el versículo 15 del capítulo 2 de la primera carta de Juan,
el apóstol Juan dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, ¿no? Y muchas veces tú y yo caemos en estos momentos en los cuales hacemos las cosas mal por amor al mundo, entendiendo el mundo, ya lo hemos platicado, no como las personas que están fuera de la iglesia, como en algunos lugares dicen, ¿no? Es que son del mundo. No, entendiendo al mundo como el orden, el cosmos, el orden de todas las cosas. Y entonces ese mundo que está caído, que tiene una naturaleza caída, la cual nosotros hemos recibido una nueva naturaleza, que es la naturaleza de Cristo. Y entonces todavía hay restos de esta naturaleza del mundo en nosotros hasta que seamos transformados. Y el apóstol Juan dice, no amen el mundo, no amen lo que la gente de este tiempo ama, no amen las cosas que al parecer son deseables, al parecer son mejores porque todo mundo lo hace, sino que amen a Dios. Y él dice, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y esa es una buena reflexión para nosotros el día de hoy. Eh, qué cosas estoy amando por sobre Dios o por sobre la voluntad de Dios? ¿No? Y la voluntad de Dios es amar a Dios. Tú y yo conocemos ya los mandamientos, los hemos visto y hemos visto cómo es, ama al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. También ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, la voluntad de Dios es amar, es cuidar, es respetar. Dios no quiere algo que sea malo para nosotros, aunque a veces nosotros vemos las cosas y decimos, híjole, es que Dios me la ha puesto muy difícil, la realidad es que no. Y en el versículo 16 de la segunda carta de Juan, pero de la primera carta de Juan, capítulo 2, verso 16, va a decir, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y esta parte es bien importante para nuestro estudio el día de hoy, ¿no? Las cosas que hay en este mundo, todo lo que hay aquí, todo lo que hay en el orden de cosas como nosotros las conocemos hoy, los deseos de la carne, que no está hablando solamente de los deseos sexuales, sino también está hablando de los deseos de tener, los deseos de pertenecer a algo. Este tipo de deseos, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, dice, todo esto viene del mundo. Y en el verso 17 nos da una clave importantísima. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, ¿no? Y entonces nosotros ahí debemos de preguntarnos si lo que yo quiero cuando viene una tentación, si lo que yo quiero va a durarme eternamente, si lo que están deseando mis ojos, que estoy codiciando con mi corazón, lo que está deseando mi mente con todas sus fuerzas, es realmente algo importante para mi vida. O sea, si Dios no me lo está dando, pero yo lo quiero, yo lo deseo, ¿no? Y yo hago berrinche como un niño pequeño, eso, ¿cuánto tiempo me va a durar? ¿Cuánto tiempo me va a durar la riqueza que voy a ganar al robar? ¿Cuánto tiempo me va a durar el placer que voy a tener al tener relaciones sexuales de manera ilícita? ¿Cuánto tiempo me va a durar el gozo de estar con paz sabiendo que he hecho las cosas mal? Y es ahí donde Dios, a través del apóstol Juan, en su primer carta, en el capítulo 2, versículo 17, nos dice, el mundo pasa y sus deseos. Y entonces, si no es eterno, si no dura eternamente, si no me va a dar gozo eterno, si no me va a dar paz eterna, y si Dios no me ha permitido tenerlo, a pesar de que yo lo haya pedido, entonces es algo que no me va a durar. Por lo tanto, yo debo de estar confiado en que lo que Dios me dé es lo correcto. Y es que regresando,
un poquito al libro de Números, nosotros podemos ver al pueblo de Israel o a los hombres del pueblo de Israel y podemos imaginarlos como nosotros, ¿no? ¿Cuáles serían los pretextos para los hombres del pueblo de Israel al ver a las moabitas más hermosas? Y probablemente ellos estaban diciendo, es que en Israel no hay mujeres tan hermosas como las de Moab. Es que si Dios hubiera puesto hermanas israelitas tan guapas, pues entonces otro gallo nos cantaría. Y a veces nosotros pensamos eso, ¿no? Si Dios no hubiera permitido que pasara esa tentación enfrente de mis ojos, si Dios no hubiera permitido que ese deseo hiciera casa en mi corazón, pero la realidad es que no se trata de lo que Dios haya permitido, se trata de lo que yo estoy permitiendo, conociendo a Dios. El pueblo de Israel conoce a Dios, el pueblo de Israel ha caminado debajo de la voluntad de Dios durante estos 40 años y esta nueva generación ha conocido el poder de Dios, ha conocido el amor de Dios, la gracia de Dios para con ellos, pero ellos están siendo deslumbrados por algo carnal, por algo terrenal. Y regresando a 1 Juan capítulo 2, verso 17, entonces vemos que el mundo pasa, los deseos del mundo pasan, y dice, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y cuando a nuestras vidas viene la tentación, algo bueno que nosotros necesitamos preguntarnos y que yo les decía hace rato, esto que voy a recibir, esta gratificación que voy a obtener, ¿va a ser eterna? ¿Va a durar para siempre? ¿Va a ser buena? Porque si no, entonces ya estamos tomando una decisión o ya deberíamos de estar tomando una decisión y saber, no va a permanecer, no vale la pena. O sea, más allá del valor momentáneo, también tendríamos que ver, es algo que le agrada a Dios, porque el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Y ese es un ancla para nuestras vidas. Esto me lleva a hacer la voluntad de Dios. Si yo hago esto que desean mis ojos, si yo hago esto que desea mi corazón, si yo hago esto que ambiciono, ¿me va a llevar a hacer la voluntad de Dios? ¿Voy a poder estar delante de Dios para siempre? Y si la respuesta es no, entonces Dios nos está dando juntamente con el momento de la tentación la salida. Ya tú y yo ya tenemos un parámetro bien marcado de qué es lo que no tenemos que hacer. Y probablemente el pueblo de Israel lo sabe, pero no lo ha comprendido. Y quizá en algunas ocasiones nosotros lo sabemos, pero no lo comprendemos o se nos olvida. Y eso es lo que pasa con los hombres del pueblo de Israel al ver a los moabitas. Y Balaam supo decirle a Balac el punto débil del pueblo de Israel, la tentación de sus ojos, ¿no? Entonces ellos son tentados de tal manera que cuando son invitados a sus pueblos a los sacrificios a dioses, ellos van, ¿no? Y el culto que tenían los moabitas era a la fertilidad. Entonces, probablemente estas mujeres le decían, ven mi amor, mira, es para que nos vaya bien, es para la suerte. Y a veces así uno cae, ¿no? Bueno, no pasa nada, pues al final yo sé que no, esos dioses no hacen nada, ¿no? Y ellos caen. Y de repente, cuando vemos ya comen comida ofrecida a los ídolos, ya se han inclinado a sus dioses, y lo que están mostrando ahí es que están buscando satisfactores, están buscando satisfacción en cosas que no son Dios. Y a veces eso nos pasa a nosotros, buscando satisfacción en creer que si tenemos el carro del año, va a ser bueno, creer que si tenemos las mejores cosas, eso nos va a hacer mejores personas, pero la realidad es que no importa lo que tengamos, nada va a poder transformarnos, porque lo que se tiene que transformar en nosotros para hacernos mejores es nuestro corazón, es nuestra mente, y eso solamente lo puede lograr Cristo. Ahora, en el verso 3 vemos que entonces el pueblo acude a Baal peor, ¿no? ¿En busca de qué? En busca de fertilidad, en búsqueda de bendición, en búsqueda de quedar bien con otros. Eso nos lleva a preguntarnos si el pueblo de Israel, estos hombres jóvenes,
no confiaban en Dios. Y es una buena pregunta para nosotros cuando estamos cayendo en tentación o cuando viene la tentación. ¿No confío en Dios? ¿No confío en que Él me puede proveer? ¿No confío en que Él me está dando lo que es mejor para mi vida? En medio de mis problemas, cuando viene una tentación de, mira, esto lo podrías resolver de la manera más sencilla si hicieras más las cosas, si mintieras. La pregunta aquí es, ¿no voy a confiar en Dios? ¿No voy a hacer las cosas bien? Y recordando, acaba de pasar el pueblo de Israel por el desierto, está entrando a la tierra prometida, Dios los está dando victorias. Tal vez el pueblo de Israel no se ha enterado de lo que intentó Balaam, pero el pueblo de Israel sí sabe lo que Dios les ha prometido. Y entonces el pueblo de Israel puede estar confiado en las promesas de Dios. De la misma forma, tú y yo tal vez no sabemos las cosas de las cuales Dios nos ha librado con anterioridad, pero podemos estar confiados en lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, en lo que Dios está haciendo con nosotros y en lo que ha de hacer, porque Él no es hombre para que mienta. Entonces, el pueblo de Israel se desvía y en el versículo 4 del capítulo 25 del libro de Números, leemos que el Señor le dice a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante el Señor delante del sol, y el ardor de la ira del Señor se apartará de Israel, ¿no? Entonces, vemos esta decisión tan drástica y que nosotros podemos pensar, híjole, ¿por qué Dios es así? ¿Por qué Dios está pidiéndole a Moisés y a los líderes del pueblo de Israel que ahorquen a las personas que han fornicado, que han hecho mal delante de él, ¿no? Y delante del sol. Bueno, aquí lo que nosotros tenemos que ver es que esta medida drástica en realidad es un reflejo de la realidad, de lo que ha de pasarle a aquellos que pecan en contra de Dios. No, la muerte no es algo que estuviera en juego para con ellos. No, o sea, no es algo que tú y yo digamos, ah, no, pero es que si Dios no hubiera dicho eso, ellos no hubieran muerto. No, ellos hubieran muerto de todas formas y su muerte, tal vez dentro de muchos años, si Dios no hubiera actuado así, lo único que nosotros hubiéramos podido ver es que otras personas iban a hacer lo mismo que ellos, porque Dios se los está permitiendo. Entonces Dios está sentando aquí en esta nueva generación del pueblo de Israel que está entrando a la tierra prometida un precedente. No te desvíes ante las tentaciones. No caigas ante los deseos, no caigas ante las situaciones que sabes que están mal, por más que te agrade, porque lo que Dios está haciendo en este punto, en el versículo 4, es juzgar el pecado en público, ¿no? En el sol, delante del sol, para que todo el mundo viera. Y en el versículo 5 leemos que dice que entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, maten cada uno aquello de los suyos que se han juntado con Baal peor. He aquí, un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Fíjate cómo están las cosas. Dios está hablando con Moisés, Dios está hablando con el pueblo de Israel, y lo que va a pasar es que mientras Moisés está hablando con los jueces y les dice, miren, ustedes van a tener que matar a las personas que están con ustedes, estos líderes o estos jueces son los 70 ancianos que nosotros ya leímos anteriormente y estudiamos. Entonces les está diciendo, ustedes van a tener que matarlos. Y mientras ellos están llorando, mientras ellos están pidiendo a Dios misericordia, me imagino, por todo el pueblo de Israel, en el versículo 6 encontramos que hay un hombre de los hijos de Israel que viene con una madianita y la lleva a sus hermanos. No solamente es el pecado para él, no solamente piensa pecar él, sino piensa mostrarle a otros o compartir el pecado con otros.
¿no? Y entonces este hombre dice que pasa por ahí con esta mujer delante de Moisés o a ojos de Moisés y de toda la congregación. Todos podían ver lo que él hacía, ¿no? Y probablemente por algunos hasta era consentido. Algunos estaban diciendo, no, hombre, ya va a llegar este brother y va a traer esta situación que sé que es pecado, pero no me importa, lo voy a hacer también. O pues todo lo vamos a hacer, no creo que pase algo malo, ¿no? Y este dicho, ¿no? De pues todo mundo lo hace, no debe de estar tan mal donde todo mundo lo hace. Aquí vemos, ¿no? El pueblo de Israel pensando probablemente eso, pero en el versículo 7 vemos a un hombre que es distinto, que mientras unos están orando, pidiendo a Dios, están escuchando la voluntad de Dios, otros siguen pecando. Y este hombre que por cierto es hijo del sacerdote, ahorita lo vamos a ver, versículo 7 dice, y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Tú otra vez puedes pensar, híjole Dios, esta parte es bien sanguinaria, es bien cruel, pero si tú dejas de lado esta parte de la narración que es dura, nosotros lo que encontramos aquí es a un hombre que ama a Dios, un hombre que fue educado para amar a Dios, un hombre que ha caminado con Dios por la guía de su padre y de su abuelo, ¿no? Fines es el hijo del sacerdote que acabamos de ver hace poco, que se volvió sacerdote Eleazar, eh, que recibió las vestiduras de su padre Aarón, del sumo sacerdote, y que ha aprendido a amar, a respetar y a ponderar a Dios, ¿no? A ver que las cosas de este mundo pasan, pero que Aarón decidió confiar en Dios y que Eleazar decide confiar en Dios. Entonces Fines está con este fuego, con esta pasión, con este amor por Dios y lo que hace es buscar agradar a Dios. Y entonces, Fines ve lo que está haciendo este hombre y dice que va tras este hombre de Israel a su tienda y los alancea, ¿no? Tanto a él como a esta mujer. Entonces, una pregunta aquí para nosotros es, ¿qué es lo que yo hago cuando veo el pecado dentro de la iglesia? Y con esto no te estoy diciendo, porque no quiero que lleves lanzas a la congregación el domingo, ¿no? Y quieras alancear a alguien o que quieras golpear a alguien. No, pero ¿qué haces ante la injusticia? ¿Qué haces cuando tú ves injusticia? ¿No? La ves y la apruebas, la ves y dices, bueno, no me importa, o la denuncias o pides a Dios dirección, sabiduría para hacer algo, ¿no? Y en este caso, Fines reacciona con esta acción ante el pecado, ¿no? El pecado es tan profundo, tan malo, tan tremendo, que lo está haciendo delante a los ojos de Moisés, a los ojos del pueblo, algunos tal vez lo están aprobando, y Fines decide atacar el pecado. Y esa parte es bien importante porque te decía yo, no debes de llegar el domingo con una lanza y a lancear a alguien, eso sería tremendamente malo, pero lo primero que nosotros tendríamos que atacar es la tentación o el pecado que está surgiendo en nuestros corazones. Ese pecado que nosotros estamos llevando a la vista de todos, ¿no? Y que probablemente decimos, ah, mira, nadie me está viendo o nadie está haciendo caso a lo que yo estoy haciendo mal. Y si tú amas a Dios, si tú conoces a Dios, si tú sirves a Dios, si tú has decidido realmente amar a Dios, tienes que tomar una acción drástica contra el pecado, ¿no? Y el primer pecado es el propio. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es buscar matar el pecado en nosotros, buscar matar el mal en nosotros, ¿no? Atacar la tentación, atacar lo injusto en nuestras vidas, porque
esa injusticia va a generar muerte en nosotros, va a generar muerte en nuestras relaciones, ¿no? Si yo sigo cayendo ante la tentación de los ojos, ante la vanagloria de la vida, lo que va a estar pasando es que poco a poco va a empezar a generar muerte en mis relaciones, ¿no? Si yo sigo cayendo ante, vamos a pensar, la pornografía y estoy casado, estoy casada, eso va a traer muerte en mi relación, en mi matrimonio. Si yo empiezo a caer ante situaciones de los ojos o situaciones de los deseos de mi carne, en donde yo empiece a pensar solamente en mí y no en pensar en otros, entonces eso va a traer muerte en mis relaciones con mis familiares, con mis amigos, con las personas a mi alrededor. Fines está haciendo algo que tú y yo debemos de hacer en nuestras vidas. Y reitero, y esto lo quiero dejar bien claro, no estoy hablando de una forma literal de alancear a alguien, estoy hablando de atacar el pecado dentro de nuestras vidas, de matar el pecado en nosotros, ese pecado que probablemente nosotros estamos diciendo, mira, lo estoy haciendo y nadie se está dando cuenta, ¿no? Estoy a la vista de todos y nadie se da cuenta, o algunos hasta me dicen, no, sí, qué bueno que lo estás haciendo. Se trata de que nosotros entendamos que aunque otros lo vean y no nos digan nada, tú y yo sabemos lo que Dios pide de nosotros, que es santidad al Señor. Entonces, Fines mata a este hombre, mata a esta mujer y dice en el versículo 9 que murieron de aquella mortandad 24,000, ¿no? Entonces tú y yo vemos toda la muerte que acarreó para el pueblo de Israel, 24,000 personas. En la primera carta a los Corintios se habla de esta muerte o de esta mortandad, y es interesante que dice que fueron 23,000. Algunos comentaristas dicen que lo que está pasando en el libro de Números es que se están tomando en cuenta las 1,000 personas que habían fornicado con las hijas de Moab, ¿no? Entonces fueron 1,000 personas que habían tenido relaciones, que se habían inclinado ante Baal peor, y lo que va a pasar entonces es que son muertos, son asesinados en la horca, más aparte la mortandad que había venido por castigo había matado a 23,000 personas, dando un total de 24,000, ¿no? Entonces vemos qué era mejor, hacer una o tomar una acción que de repente parece muy loca, ¿no? Muy fuerte, como la que tomó Fines, de dar muerte a aquel que está pecando, a dar muerte a la tentación, o seguir permitiendo que lo sigan haciendo. Y es que al final vemos que caen más cuando nosotros permitimos el pecado, caen más cuando nosotros permitimos que haya mal en nuestras vidas, ¿no? Y eso es bien importante de notar aquí, ¿no? El libro de Números no nos está diciendo, mira, ataca a las personas, mira, si ves a un hermano que ha pecado, entonces asaetéalo, golpéalo, exhíbelo. No, lo que nos está diciendo aquí es, fíjate lo que puede provocar el pecado en el pueblo. Fíjate lo que puede provocar el pecado en un pueblo que estaba caminando bajo la bendición de Dios, ¿no? Y tú y yo estamos caminando bajo la bendición de Dios. Entonces debemos de tener mucho cuidado de no caer con cosas tan sutiles. Tal vez estos 1,000 hombres ni siquiera se dieron cuenta de que estaban cayendo, cuando ya estaban delante del altar de Baal peor y ya estaban comiendo los sacrificios a los ídolos, dijeron, híjole, pues ya lo hice, ¿no? No pasó nada. Y a veces eso puede llegar a pasar en nuestras mentes. Pues ya pequé, ya caí en la tentación una vez, no pasó nada, no me tengo que arrepentir, voy a seguir. Pero vemos, hay más detrás de eso. Y entonces vamos a continuar. Y en el versículo 10 dice que el Señor habló a Moisés diciendo, Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles,
he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Esta parte, cuando Dios habla a Moisés sobre fines, es algo hermoso, ¿no? Lo que Dios está prometiendo a Fines, porque primero dice, yo vi el corazón de Fines, ¿no? Lo que él hizo fue llevado de celo entre ellos, ¿no? De este celo que hemos visto, es un cuidado, ¿no? No es un celo enfermo, sino es un celo de cuidado, un celo de amor. Y entonces él ve el corazón de Fines y dice, es un corazón que me ama, es un corazón que desea servirme, es un corazón que me conoce. Y entonces él ha hecho apartar mi enojo de los hijos de Israel, ¿no? Esta acción tan intrépida que hace Fines va a llevar a que, o tan radical que hace Fines, va a llevar a que Dios lo tenga en alta estima y establezca su pacto de paz con él, ¿no? Que Dios le dé paz. Y es que imagínate, después de lo que hizo Fines, probablemente él podía estar pensando, híjole, y ahora van a venir a vengar la muerte de la Moabita. Ahora van a venir a vengar la muerte de la persona del pueblo de Israel que también maté, ¿no? Y a veces podemos nosotros pensar en eso, ¿no? Ahora van a venir más tentaciones. Ahora van a venir más problemas porque estoy matando el pecado en mí. Ahora van a venir más malos deseos. Pero cuando tú y yo buscamos agradar a Dios, Dios nos regala el poder tener el pacto de paz con Él, ¿no? Y esta parte es hermosa porque Jesús ya lo dijo en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, ¿no? Mi paz les dejo, mi paz les doy, ¿no? Y no nos la da como el mundo la da. Entonces tú y yo necesitamos tener esa confianza y tomar acciones radicales en nuestra vida contra la tentación y contra el pecado. Te recuerdo, no estamos hablando de, mira, que tú le digas a alguien, mira, esta predicación es para ti porque habla de tu pecado. No, está hablando de nuestro pecado, de nuestra tentación. Nos está hablando a nosotros sobre qué acciones necesitamos tomar. Y en el versículo 13, entonces vemos, ¿no? Parte de la bendición de Dios a Fines es que le da a él y a su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo por tener celo por su Dios, ¿no? Eso es algo que tú y yo necesitamos, ¿no? Tener celo por Dios. Buscar agradar a Dios antes que buscar agradarnos a nosotros o buscar agradar a otros. Estos hombres que fornicaron con las mujeres de Moab estaban buscando agradar a su carne, estaban buscando su placer, probablemente después buscaron agradar a estas mujeres. No, no, voy a hacer lo que tú digas. Y nosotros necesitamos ser como Fines, agradar a Dios, porque hay algo más, ¿no? Lo que veíamos en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y entonces la pregunta para nosotros sería, ¿qué estoy haciendo hoy? ¿No? En cada una de las cosas o en cada una de las áreas de mi vida, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo en mi matrimonio? ¿Qué estoy haciendo en mi soltería? ¿Qué estoy haciendo en mi relación con mis amigos? ¿Qué estoy haciendo en mi trabajo? ¿Qué estoy haciendo en todas las áreas de mi vida? Algo que le agrade a Dios o algo que me agrada a mí. Y es que muchas veces se ha metido a nuestras mentes y a través de los consejos de la sociedad, haz lo que desea tu corazón. ¿No? Pero vemos acá, no se trata de hacer el deseo de nuestros corazones. Versículo 14, vamos a continuar y ya ir cerrando. Y el nombre del varón que fue muerto con la madianita era Simri, hijo de Salu, jefe de una familia de la tribu de Simeón. ¿No? La persona no era cualquier persona y por lo tanto, te digo, cuando nosotros vemos aquí lo que Dios le está dando o prometiendo a Fines, que es su paz, probablemente también está hablando de eso, ¿no? De pensar, es que toda una familia puede vengar o puede intentar vengar. Y Dios dice, tranquilo. Verso 15, y el nombre de la mujer madianita muerta era Cosbi,
hija de Sur, príncipe de pueblos, padre de familia en Madián. No, no era cualquier mujer tampoco la madianita, era una mujer de alto rango económico, de alto estatus social. Y vemos entonces, no importa lo que venga, no importa lo que se presente, nosotros debemos de actuar radicalmente. Oye, pero es un gran puesto, pero está mal. Oye, pero es un gran negocio, pero está mal. Oye, pero alguien, un pastor lo está haciendo, pero si yo sé que está mal, entonces no lo voy a hacer, ¿no? Y voy a evitarlo y voy a denunciar también el pecado. Voy a hablar con esta persona, le voy a hacer ver con la palabra y voy a pedir a Dios por ella, ¿no? Y te repito, el primero que debe de actuar radicalmente con la tentación y el pecado en su vida soy yo, no somos nosotros. Versículo 16 del capítulo 25 de Números. Y el Señor habló a Moisés diciendo, hostiguen a los madianitas y hiéranlos, por cuanto ellos les afligieron a ustedes con sus ardides, con que los han engañado en lo tocante a Baal peor. Y en lo tocante a Cosbi, hija de príncipe de Madián, su hermana, la cual fue muerta el día de la mortandad por causa de Baal peor. Y aquí vemos quién fue el causante de la muerte de Simri y quién fue el causante de la muerte de Cosbi. ¿Fue Fines? ¿Fue Dios? Y Dios dice, no, fue Baal peor, no fue el Dios de los madianitas, fue el Dios de los moabitas que ellos entregaron su confianza a él y que están haciendo las cosas mal a causa de ello. Y entonces la instrucción de parte de Dios para el pueblo de Israel de aquí en adelante es hostiguen a los madianitas, hiéranlos, ¿no? Hostiguen a aquellos o aquellas cosas que ustedes saben que les han sido hostiles y que les han engañado. Y tú y yo sabemos cuáles cosas son las que nos tientan y son diferentes probablemente a cada uno de nosotros, ¿no? A cada uno de nosotros le puede llamar la atención una cosa distinta, ¿no? Algo que nos llama la atención por nuestra vista, algo que estamos deseando, algo que nuestros corazones anhelan, aunque sabemos que no está correcto. Y Dios dice, sé hostil ante ellos, sé hostil ante eso, ataca eso. Si tú sabes que eres tentado por tu vista, entonces ataca la tentación de tu vista. Si tú sabes que eres tentado por lo que deseas, ataca la tentación o el deseo de tu corazón. No permitas que vuelva a pasar, ¿no? Y eso es una gran lección para nosotros el día de hoy, porque entonces vemos cómo es que un pueblo que va caminando bajo la voluntad de Dios, que está bendecido por Dios y que nadie por fuera, ¿no? Ningún enemigo puede maldecirlos porque están bajo la sombra de las alas del Señor, pueden ser ellos mismos la fuente del mal a sus vidas. El Salmo 91 me encanta, ¿no? Y el Salmo 91 comienza diciendo, el que habita a la sombra del Altísimo, ¿no? O el que habita bajo el abrigo del Altísimo, perdón, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? ¿No? Y me gusta mucho porque habla de una persona que está viviendo en el abrigo del Señor, ¿no? Que está en el cuidado de Dios. Significa que esa persona ha ido a resguardo con el Señor. El problema del pueblo de Israel es que se aleja de ese resguardo, ¿no? Y tú y yo debemos de estar resguardados en Dios, en su voluntad, haciendo lo que Él nos pida. Y no va a haber mal que pase por nosotros, pero si hay algo que tú y yo hemos hecho mal, tú y yo nos estamos saliendo del cuidado de Dios, nos estamos saliendo de tener esperanza en Él, que es nuestra roca, que es nuestro castillo, el cual nos puede librar del lazo del cazador, de la peste destructora, el cual nos puede cubrir con sus plumas y nosotros saber que debajo de sus alas estaremos seguros, porque escudo y adarga es su verdad.
¿no? Entonces, tú y yo tenemos esta decisión esta semana y este día, acudir a la tentación o ir a la tentación o ir a los deseos o guardarnos en el Señor y confiar en Él para no caer, ¿no? El salmista diría, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué quieres hacer el día de hoy? ¿Guardar los dichos de Dios? ¿Hacer la voluntad de Dios y permanecer para siempre? ¿O caer ante la tentación y hacer los deseos de tu corazón? ¿Me acompañan a orar? En Iglesia Gracia y Verdad, te agradecemos que hayas escuchado este estudio. Te invitamos a que continúes escuchando nuestros próximos estudios. Dios te bendiga. Gracia y verdad.